Reddit pregunta: trabajadores de la salud, ¿cuál es la peor causa común de muerte, pero la menos mala de sufrir? Paro cardíaco. Cuando estaba en la escuela de enfermería, trabajaba en un asilo de ancianos. Un día llevamos a los residentes a recoger arándanos. Una señora dijo que se sentía cansada, así que se sentó en una silla plegable junto a los arbustos, mirando el paisaje tranquilamente. Cuando fuimos a subir a todos de nuevo a la camioneta, ella ya había fallecido, con una sonrisa en el rostro. Honestamente, parece una forma muy pacífica de irse. El abuelo de mi esposo murió así también. Era un hombre realmente amable y muy querido. Estaba en una casa lavando unos ejotes recién cosechados junto a su esposa, mi bisabuela, cuando de repente le dio un ataque al corazón. Ella nos contó que él la miró, le dijo que la amaba y luego simplemente se desplomó. Todo pasó en segundos, sin una larga agonía ni dolor insoportable, simplemente se fue. Fue increíblemente repentino, ya casi tenía 70 años y había pasado gran parte del día recogiendo ejotes bajo el fuerte sol de Texas. Y bueno, supongo que los años de deliciosa comida sureña casera, arroz con gravy, chicken freak stick y litros de té dulce terminaron pasándole factura. Pero, sinceramente, creemos que murió feliz. La bisabuela sigue viva casi 20 años después, ya acercándose a los 90, y vive tranquila. A veces nos cuenta que sueña con él seguido, y que, en esos sueños, él le dice que todo está bien. La historia de los arándanos, como último recuerdo, casi parece un sueño comparado con otras muertes horribles, como la de mi papá. Tuvo cáncer cerebral. Yo pasé 2 meses cuidándolo y ayudándolo en absolutamente todo, y podía notar que odiaba cada segundo de lo que estaba viviendo. Él solo quería descansar y dejar de sufrir. Un amigo de mi mamá también perdió a su esposo así, cuando él apenas estaba en sus 50. Iba caminando por la calle y simplemente se desplomó. Una persona que venía detrás contó que ni siquiera alcanzó a reaccionar o poner las manos para detener la caída. Fue tan instantáneo que cayó de inmediato. Lo más impactante es que se había hecho un chequeo médico apenas la semana anterior y todo había salido bien. Para su familia fue devastador, porque nadie lo veía venir. Estábamos de vacaciones en un lugar bien bonito, en un centro de retiros. Había un grupo de mujeres ahí, para un retiro de la iglesia. Un día en la tarde-noche, la vi sentadas frente a las ventanas enormes, mirando la vista hermosa y echando cartas. Estaban tan felices y en paz. Luego pasó una serie de cosas absolutamente locas. Esa noche dejé mis lentes en el coche. Me quité los lentes de contacto y no quería regresar al coche, así que pensé que en la mañana le iba a pedir a mi esposo que fuera por ellos. Soy bien miope. Nos fuimos a dormir. Entonces escuché gritos afuera. Era raro, pero ese fin de semana había un grupo de adolescentes también en el centro de retiros y sonaba que andaban de broma, haciendo tonterías. Unos minutos después escuché gritos dentro del edificio. Nos levantamos de golpe y una señora mayor estaba en el pasillo pidiendo ayuda, como desesperada. Su compañera de cuarto había tenido un ataque al corazón. Acababa de sentarse en la cama y recostarse. La reconocí. Era una de las mujeres que antes estaba jugando cartas. Intentamos hacer reanimación cardiopulmonar. No veía bien, así que fue una locura. Entró una pareja más joven y tomaron el control para que yo pudiera salir corriendo a buscar mis lentes de contacto. Fui a la puerta para saludar al personal de emergencias. Cuando abrí la puerta había un oso gigantesco parado justo afuera, metiendo la nariz en la basura. Resultó que los gritos afuera eran por el oso. Levanto la vista y veo a los del personal de emergencias. Ellos ven al oso y se quedan tiesos, empiezan a gritarle y le dicen que se vaya. El oso sí parecía escuchar. Se fue caminando y ellos entraron, atendieron a la mujer y se fueron directo al hospital. Ella no sobrevivió. La verdad me puse muy triste, pero al mismo tiempo pensé que, qué forma tan bonita de irse. Tenía 85 años. Tenía una condición del corazón.
Pasó su última noche en la tierra jugando cartas con amigas, mientras miraba esa vista tan increíble. Hay peor forma de irse que esa. Eso sí, fue una noche bien loca. Pero ella tuvo un buen último día. Ex enfermera de urgencias. Las sobredosis de sedantes pueden hacer que la persona se quede en un estado de somnolencia profunda y en muchos casos no vuelva a despertar. Por lo general, no hay la típica lucha que el cuerpo realiza en situaciones críticas. El organismo simplemente va apagándose. En cuanto a la muerte, suele describirse como relativamente tranquila o poco traumática desde el punto de vista físico. El paro cardíaco mientras se duerme también puede presentarse de manera similar. La persona se queda dormida y no despierta. Como paramédica, he visto que la sobredosis de opioides puede tener ese mismo patrón, con un aparente estado de inconsciencia progresiva. A una amiga mía la encontraron sin vida en su casa. Era una zona bastante deteriorada y difícil, con muchas situaciones de vulnerabilidad social. Más tarde se confirmó que la sustancia que había consumido estaba adulterada con fentanilo. Me gusta pensar que, en sus últimos momentos, no hubo sufrimiento consciente y prolongado. En lo personal, prefiero imaginar que finalmente encontró algo de paz, sin dolor ni angustia, después de todo lo que pudo haber estado atravesando. Te quiero, Linz. Soy EMT. Hace años atendí una parada cardiorrespiratoria en una granja. Era un complejo enorme de la familia, varias casas, varias generaciones y ganado de todo tipo en una zona súper bonita. El tipo al que le tocó eso que yo atendí era el patriarca de esa familia gigante. Se quedó dormido en un sillón reclinable en la sala, con una cerveza al lado. Por suerte ya sala había terminado, y hacía poco había terminado de ver el partido de béisbol que estaban pasando esa noche con su familia. No voy a decir qué equipo eran, pero él andaba con la ropa del equipo ganador y el resto de su familia también. Entonces, lo que me imagino es esto. Después de décadas de trabajo duro y de construir un legado de la fruta madre, ese vato pudo tomarse una última cerveza y ver cómo ganaba su equipo una última vez, rodeado de su familia, y luego se quedó dormido. La mejor forma de irse que yo haya visto. Honestamente, me encantaría irme como mi abuelo, cuando ya estaba en sus 90 y tantos. Mi papá y yo fuimos a visitarlo a su casa. Esa mañana hicimos blitzes de queso con mermelada de frutos rojos para desayunar, luego lo ayudamos mientras jugaba un poco de golf, y después del almuerzo nos sentamos con él a ver más golf en la televisión. Más tarde, vimos juntos la puesta de sol desde el porche de su casa después de cenar. Sus últimas palabras antes de quedarse dormido y fallecer fueron: hoy la pasé muy bien. Sinceramente, no se me ocurre una forma más tranquila y bonita de despedirse de la vida. Edith, de verdad, no esperaba que esto tuviera tanta respuesta. Gracias a todos por sus mensajes. Él era una persona maravillosa y le habría encantado saber que, incluso compartiendo una pequeña historia sobre su vida, logró conectar con tanta gente. Otro de mis abuelos también tuvo una despedida muy tranquila. Tenía más de 100 años, seguía bastante sano para su edad, caminaba por su cuenta y todavía socializaba con facilidad. El día anterior había estado rodeado de toda la familia, hijos, nietos y bisnietos, celebrando juntos el Día de los Veteranos. Él había servido en la Segunda Guerra Mundial y siempre se emocionaba mucho con esa fecha. Ese día, mi tía pasó el tiempo con él y con su esposa. Almorzó barbacoa, su comida favorita, tomó su siesta de la tarde como siempre y simplemente nunca despertó. Se fue mientras dormía, en su propia cama y en paz. La matriarca de la familia de mi esposa también tuvo una despedida parecida. Tenía unos 97 años y era, sin exagerar, una de las personas más dulces y queridas que he conocido en mi vida. Ese día había estado rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Pasaron un día tranquilo y feliz juntos, y hasta fueron a cenar a su restaurante favorito. Después volvió a su residencia asistida, fue al baño y falleció allí. Obviamente, habría sido más ideal que muriera dormida, pero la familia siempre bromea con cariño diciendo que, después de semejante cena, seguramente sintió un alivio enorme y pensó algo como: bueno, creo que puedo irme así. Otro abuelo tenía 82 años. Una tarde, después de tomar una taza de té en Florida, se acostó para dormir una siesta y nunca despertó. Nunca había estado gravemente enfermo, aunque sí tenía algunos problemas cardíacos.
Honestamente, una partida así suena bastante tranquila. Mi mamá está por cumplir 93. Tiene bastante demencia, aunque todavía conserva momentos de lucidez suficientes como para decirnos en cada visita que está cansada, aburrida y lista para descansar. Lo curioso es que, fuera de eso, su cuerpo sigue siendo increíblemente fuerte y saludable. Y esta última historia siempre me recuerda muchísimo a mi abuela. Ella falleció mientras dormía debido a un paro cardíaco relacionado con complicaciones del cáncer. El día anterior habíamos salido de compras juntos. Se probó un montón de sombreros ridículos y nos reímos muchísimo. Esa noche me llamó antes de dormir solo para preguntarme cómo estaba. Las últimas palabras que alguien escuchó de ella fueron, te amo, nos vemos pronto. Y las últimas palabras que ella escuchó fueron, igualmente te amo. Nos vemos entonces. Esa noche se fue a dormir y ya no despertó a la mañana siguiente. Cuando llegué a verla, se veía completamente en paz. Soy cirujano y también hice formación en cuidados paliativos y hospice. Nunca podemos saber de verdad cómo se siente estar en etapa terminal, pero las muertes con menos sufrimiento que he visto son: 1. Un aneurisma aórtico roto mientras dormía, se acabó en segundos. 2. En cuidados paliativos, con la medicación adecuada para el confort, por una insuficiencia cardíaca crónica u otra falla orgánica de toda la vida. 3. Una sobredosis de opioides. 4. Las peores formas son muchas, pero las que se me vienen a la cabeza. 5. Quemaduras severas, las peores muertes que he visto en persona. 6. Fibrosis pulmonar idiopática o ELA. 7. Obstrucciones malignas del intestino por tumores inoperables o carcinomatosis peritoneal. 8. Carcinomatosis leptomeningea. 9. Cánceres de cabeza y cuello o de esófago, en general. De estar muy cerca de eso, muerte por falta de calcio. Los efectos de tener niveles bajos de calcio pueden incluir sensaciones de hormigueo, agujas y alfileres, confusión mental, espasmos musculares, convulsiones en casos graves y, en situaciones extremas, complicaciones potencialmente fatales. El problema es que, cuando la confusión mental se vuelve intensa, la capacidad de reconocer la gravedad de lo que está ocurriendo también disminuye. En ese estado, la persona puede sentirse extrañamente tranquila o desconectada, como si estuviera simplemente muy cansada o con ganas de dormir, en lugar de alarmarse y buscar ayuda médica urgente. Eso es lo que hace especialmente peligroso. Como alguien que tuvo niveles bajos de potasio y calcio recientemente, en mis 30, puedo decir que la experiencia fue algo así. Me costaba muchísimo encontrar palabras, mis pensamientos eran extremadamente lentos y desorganizados, pero al mismo tiempo no sentía verdadera preocupación, porque ni siquiera podía procesar bien que algo estaba mal. Era como si mi mente no tuviera la velocidad suficiente para generar una reacción de alarma. Mi esposo me hacía preguntas simples sobre nuestro hijo, y yo me quedaba mirándolo sin poder formular una respuesta coherente. No era que no me importara, simplemente no lograba pensar con claridad. Afortunadamente, después de tratamiento y suplementos, he vuelto a la normalidad. Ya no siento esa especie de pesadez mental, ni la sensación extraña de desconexión. Ahora puedo pensar con claridad, manejar y funcionar con normalidad otra vez. Mi abuelo tenía un solo deseo: vivir más que la reina. No había ninguna razón, así tal cual, para su pleito real. Solo algo que ella quería. Cumplió su deseo y se fue a dormir en paz, de manera victoriosa, 3 meses después que la reina. Fuimos a visitarla y estaba hecho un ovillito en su cama, y se veía tan tranquila y conforme. Aunque daba mucha tristeza perderla, igual me sacó una sonrisa. Mi abuelo se fue en paz, de forma tranquila, a los 97 años, en su cama cálida, rodeado de su familia, con una dosis fuerte de morfina y con su perro acostado sobre sus piernas. No soy del área de la salud, pero sinceramente no me imagino una forma mejor de partir. El año pasado, en junio, me hospitalizaron por una infección doble en los riñones. Poco después de llegar al hospital me administraron morfina. Todavía no sé si fue porque ya sospechaban que estaba entrando en sepsis o simplemente para controlar el dolor intenso, o ambas cosas. Lo que sí recuerdo es que nunca en mi vida me había sentido tan ligero como flotando. De hecho, después lo pensé bastante durante meses. Fue una sensación tan fuerte que me alegra no tener ningún acceso fácil a ese tipo de medicación, porque me quedé con una especie de curiosidad muy persistente.
También he leído que una de las formas más duras de intoxicación es la sobredosis de paracetamol, Tylenol. Puede empezar de manera engañosa, pero con el paso de los días puede provocar un deterioro grave y muy doloroso antes de que el cuerpo comience a fallar. Un amigo muy cercano de mis papás baja a decirle a su esposo que suba a la cama. Él está sentado en su silla cómoda y con los audífonos puestos, y le dice que va a estar arriba después de terminar de escuchar su música. Ella bajó a la mañana siguiente y lo encontró en esa misma silla, con los mismos audífonos puestos, fallecido. El año anterior acababan de celebrar su 50 aniversario de bodas. Muy triste para ella, pero él se fue de forma muy tranquila, escuchando sus melodías favoritas, supongo. No estoy en el campo médico, pero me gusta pensar que mi abuelo, el papá de mi mamá, se fue de una manera bastante tranquila dentro de todo. Ya estaba jubilado y acababa de mudarse nuevamente a su estado natal para estar más cerca de la familia. Había terminado de visitar a varios familiares y, en ese momento, le estaban construyendo un garaje nuevo en la propiedad donde tenía su cabaña, en el campo. Un día se levantó de su sillón reclinable para salir a ver cómo iba el progreso de la obra y, de repente, le dio un infarto masivo. Murió prácticamente al instante y cayó de nuevo hacia atrás en el sillón. Debió haber sido algo muy duro de presenciar para el contratista y para mi abuela, claro, pero al menos para él todo ocurrió rápido. No hubo una enfermedad larga ni sufrimiento previo. No era cáncer, no estaba delicado de salud y nadie veía venir algo así. Simplemente le tocó un mal infarto y todo terminó en segundos. Mi otro abuelo también se fue de una forma muy tranquila. Le dio un infarto mientras dormía, a los 98 años. Se acostó en paz y simplemente ya no despertó. Un par de años después, a mi abuela le dio un infarto silencioso mientras estaba jugando Scrabble a los 102 años. Según cuentan, comenzó a hablar como si estuviera viendo nuevamente al abuelo. Pasó el día descansando en cama mientras un asistente la revisaba de vez en cuando, y finalmente falleció durante una siesta. Honestamente, yo quisiera irme así como ellos. Y para hacerlo todavía más increíble, mi abuela iba ganando la partida de Scrabble y además estaba molestando cariñosamente a mi tía cuando le dio el infarto. Y, sinceramente, esa también parece una buena forma de partir. Vivir más de 100 años, rodeada de familia, después de una vida larga y feliz, y marcharte de manera relativamente tranquila mientras haces algo cotidiano que disfrutas. Además, ahora puede volver a estar con el amor de su vida. Por lo que cuentan, no estuvieron separados demasiado tiempo. A veces no puedo evitar preguntarme cómo habrán sido sus últimos sueños. Quizás estaba soñando con él. Supongo que nunca lo sabremos. Que Dios bendiga a tus abuelos. Mi bisabuelo también falleció de un ataque cardíaco repentino. Estaba jugando cartas con unos amigos cuando simplemente cayó de la silla. Los hombres dijeron que probablemente ya había muerto antes siquiera de tocar el suelo. Y la verdad es que, considerando la vida que tuvo, esa fue una despedida mucho más tranquila que muchas de las cosas que sobrevivió antes. Había sido piloto desde la década de 1920. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como instructor de pilotos y también voló rutas extremadamente peligrosas sobre The Hump. En una ocasión lo derribaron sobre territorio enemigo y tuvo que lanzarse en paracaídas desde unos 10.000 pies de altura. Fue capturado y sobrevivió casi 2 años en campos de prisioneros japoneses. Después de todo eso, siguió viviendo la vida al máximo. Tuvo 3 hijos, conoció a 4 de sus nietos y compartió su vida con una esposa que lo amó profundamente hasta el final. Murió a los 58 años, relativamente joven, sí, pero después de haber vivido una vida verdaderamente intensa y fascinante. Y honestamente, una muerte rápida mientras jugaba cartas con amigos suena muchísimo mejor que cualquiera de las veces en las que estuvo a punto de morir durante la guerra. Paro cardíaco repentino. Tengo un familiar que trabaja en el área de la salud, y ella comenta que, en algunos casos, no hay síntomas previos. Es como si la persona simplemente se apagara, casi como quedarse dormida de forma súbita. Edith, en los comentarios hay varias historias muy tristes. Mis condolencias a quienes han pasado por algo así. Sobre qué tan común es, este tipo de paro puede ser una forma relativamente frecuente de fallecimiento, especialmente en personas mayores, incluso cuando no se habían detectado problemas cardíacos previos. En esos casos, muchas veces se debe a una falla eléctrica del corazón asociada al envejecimiento del músculo cardíaco, es decir, al desgaste natural del cuerpo con la edad.
Suele ocurrir en personas de entre los 70 y 80 años, y a veces incluso en los 90, cuando tienen la fortuna de llegar a esa edad. En personas de entre 50 y 60 años, suele estar más relacionado con hipertensión o enfermedad de las arterias coronarias. En esos casos, por lo general, sí existen señales de advertencia previas, y es más común que ocurra primero un infarto antes de llegar a un paro cardíaco. Aún así, si la condición es lo suficientemente grave o no se realizan cambios en el estilo de vida, puede progresar hasta ese punto. En adultos jóvenes y de mediana edad, 20 a 40 años, las causas suelen ser diferentes, como cardiopatías congénitas. La miocardiopatía, agrandamiento o debilitamiento del corazón, es una de las más frecuentes y puede aumentar el riesgo de un paro cardíaco súbito. En general, los hombres, o personas asignadas hombre al nacer, presentan un riesgo mayor de este tipo de eventos. También existen casos menos comunes. En niños y adolescentes, las causas suelen ser defectos cardíacos congénitos. En otros casos, los trastornos de la conducta alimentaria pueden ser un factor de riesgo, así como los desequilibrios de electrolitos como el potasio, que pueden provocar arritmias peligrosas. Estos desbalances generalmente no se deben a la dieta en sí, sino a situaciones como vómitos o diarreas prolongadas, enfermedades renales o el uso de ciertos medicamentos. Nuevamente, los trastornos alimentarios restrictivos o purgativos también pueden contribuir a estos problemas. Esto lo comenta un familiar con más de 20 años de experiencia trabajando en un hospital. Mi hermano tenía 36 años cuando falleció. Se incorporó en la cama, dijo, no me siento bien, y en ese momento entró en una arritmia fatal, fibrilación ventricular. Había tenido un infarto 10 años antes y recientemente le habían diagnosticado insuficiencia cardíaca congestiva. Fue algo completamente repentino. Es algo genético. Lo digo apenas 8 días después de una cirugía de bypass triple. Fui a urgencias por una infección renal y vómitos. Todos mis estudios iniciales salieron normales, electrocardiograma, análisis, todo. Tenía la presión alta, pero controlada con medicación. Iba al gimnasio varias veces por semana, estaba en buena forma física y no había señales claras de que algo estuviera mal. Ni siquiera sabía que estaba teniendo un problema cardíaco, solo tenía fiebre, escalofríos y vómitos, y mi hijo de 9 años acababa de recuperarse de influenza A. Terminó siendo algo que me salvó la vida. Lo menos doloroso y más en paz en general, sobredosis de opioides y ni de cerca. Si hablas de una forma natural y en paz, tendría que ser un paro cardíaco repentino por una arritmia espontánea. Te desmayas en segundo y se acabó. Si no puede ser el paro cardíaco, entonces que sea algo como un ACV hemorrágico, donde ya se te fue la mente. Todo lo demás es demasiado doloroso y lento. Soy enfermera y he visto un montón de muertes UCI y muchas pueden ser bastante feas. Pero mi bisabuela me había dicho que no quería que la intubaran. Ella tenía EPOC en etapa terminal. Creo que le dio un poquito de infarto en el baño mientras yo estaba trabajando. La asistente llamó a una ambulancia. En urgencia me llamaron diciendo que ya iban a intubarla. Yo dije que no, que ella estaba clarísima con eso. La pasaron a medicina y cirugía, med y surg. Con solo unos cuantos litros de O2, se quedó sentada en la cama y fue llegando toda la familia. Dijeron que su CO2 se iba a ir acumulando y que se iba a descompensar y pasar. Ella sonrió, alcanzó a ver a todos, parecía súper contenta. Se fue a dormir y yo también me fui a dormir en el piso al lado de ella. La enfermera me despertó y me dijo que ya estaba cerca. Me arrimé a la cama con ella y murió en mis brazos. No es una mala forma de irse. Preferiría un paro cardíaco repentino. He visto pacientes que están con ventiladores en aislamiento para no contraer todo tipo de infecciones como la MRSA y que, además, tienen las extremidades contraídas por la falta de movimiento. No quiero estar con un ventilador ni quedar inmóvil y terminar con llagas en la piel por estar en la cama. Una enfermedad larga y prolongada sería horrible. Mejor me voy rápido y de repente. Le he dejado claro a mi familia desde que tenía principios de los 30 que soy un DNR y que también tengo un testamento vital. Es casi imposible decir 100% cuál es la forma número 1 menos mala de morir.
Parte de eso es porque obviamente yo no he muerto en persona, así que tómalo con pinzas, todo esto es más bien especulación. Ojalá algo casi instantáneo y o mientras duermes o algo que ni se note. Un infarto súbito o una arritmia ventricular letal súbita, una hipoglucemia severa mientras duermes. Si me pusieras un arma en la cabeza, supongo que diría que es una sobredosis de opioides no intencional. Probablemente estaría arriba en mi lista de las causas más comunes de muerte, que serían las menos malas. Como que te duermes y empiezas a respirar apenas hasta que acaba. Aclaro que sea no intencional, porque si fuera intencional implicaría otro tipo de dolor del que no quiero ni pensar. He pasado por ese tipo de dolor, no es como que quiero morir. En mi opinión, lo que hace que una muerte sea una mala manera de irse versus no tan mala, en realidad se reduce al dolor, la ansiedad y un poco de subjetividad. Para la mayoría de la gente, aplica lo de arriba. Si me preguntas cómo yo me quiero irme, te diría una de las de arriba. O si fuera una condición terminal, ojalá en hóspice con una enfermera buenísima que se asegure de que yo esté libre de dolor y ansiedad. Las muertes más tranquilas que he visto fueron de personas en etapas finales de una condición terminal con un goteo de morfina y Ativan cuando se necesitará, para controlar el dolor, la dificultad respiratoria y la ansiedad, rodeada de su familia. La verdad, si tuviera que elegir cómo irme, así como quiero morir, con dignidad y sin dolor ni ansiedad. 1. Enfermera registrada por años.